habían llegado en los últimos días a instalarse en la zona o si se trataba de un campamento permanente que hubiera podido ser detectado por las autoridades ecuatorianas. Estas son imágenes grabadas en el campamento donde fue abatido alias Raúl Reyes. El sitio fue visitado por las autoridades ecuatorianas que revelaron las pruebas que dicen tener para demostrar que Colombia disparó desde territorio ecuatoriano. Claramente la dirección norte hacia Colombia y todo el impacto, el haz que va dejando las granadas es hacia allá. Allí rescataron a 3 guerrilleras heridas durante el bombardeo, una de las cuales dijo no haber alcanzado a correr porque había sido amarrada a un palo por sus comandantes guerrilleros. Como yo estaba amarrada, no supe qué estaban haciendo. ¿Estabas amarrada? Porque cometí una indisciplina. Para el general retirado Manuel José Bonet, quien conoce perfectamente la zona, pues fue comandante de la brigada con responsabilidad sobre el Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana, el mundo no solo debe preguntarse si hubo o no violación de territorio ecuatoriano, sino también por qué había un campamento de las FARC en ese país y en el que la guerrilla protegía al segundo hombre al mando de las FARC. Y esa es una zona muy, muy trajinada por la fuerza pública y por el Estado ecuatoriano, y no veo yo, digamos, muy fácil decir que no sabían que ahí estaban. Por lo menos indicios debieron tener. Para él no se trata de un lugar habilitado a última hora por los guerrilleros para refugiarse. Ese camino lleva mucho tiempo en uso. Ese camino nos muestra a nosotros ya una permanencia no menor de 3 a 5 años. El piso que está encima es un piso de madera, que es una construcción bastante vieja, ¿verdad? El piso se ve muy trajinado, hay bancas en los alrededores para sentarse que no se colocan el primer día. En general, el aspecto de esa área es de trajín. Además de eso, habla la nota de un gallinero, un criadero de pollos. Eso no se establece en minutos. Para León Valencia, analista político, este piso fue colocado hace varios meses. Esa imagen es vieja, y vieja mucho más de 6 meses. Mucho más, por cómo se ve el piso, por las hojas, por la madera, la vejez de la madera, o sea que es una cosa construida con anticipación. Sin embargo, no cree que el campamento lleve años en el lugar. En cambio, estas imágenes sí son un sitio recién establecido, porque la madera está recién cortada, todavía aparece la frescura del corte de la madera, las hojas no se han completamente marchitado, todavía aparecen con vida. Lo que sí cree es que posiblemente estaba siendo construido para que los guerrilleros pasaran un buen tiempo, pues asegura que un campamento móvil no tiene tanta ingeniería, pues estos son hechos para abandonarlos rápidamente. En el campamento donde cayó Raúl Reyes se encontraron 3 computadores con información clave sobre los contactos internacionales del jefe guerrillero. Gustavo Larrea, ministro de Seguridad de Ecuador, estaba en la lista como enlace del gobierno ecuatoriano con la guerrilla de las FARC. Larrea es considerado uno de los ideólogos de la administración de Rafael Correa. Estas imágenes de Gustavo Larrea, actual ministro de Seguridad Interna y Externa del gobierno ecuatoriano, fueron grabadas cuando visitó la zona donde fue dado de baja alias Raúl Reyes. Que no es posible convertirnos en una Camboya de Colombia, que Colombia debe respetar nuestra soberanía nacional, que nosotros como pueblo y como país hemos sido solidarios con ellos, que tenemos más de 50.000 colombianos en situación de refugio y más de 300.000 habitando en nuestro país, y nosotros hemos respetado todos los acuerdos internacionales humanitarios. Desde allí manifestó su enojo por la operación realizada por el gobierno colombiano. Ellos no tienen derecho a bombardear territorio ecuatoriano, es como que un grupo delictivo que se robó la custodia, que estaba en Bogotá o en Medellín, tropas ecuatorianas invadiéramos Bogotá y Medellín y capturáramos a ellos. Ellos tenían que informar a las autoridades ecuatorianas. Esto es un país soberano. Esto no es territorio de Colombia. ¿Hubo violación? No, obviamente hubo violación, porque jamás informaron a las autoridades ecuatorianas. Es este hombre quien aparecería señalado en uno de los documentos encontrados en uno de los computadores de Raúl Reyes. Atendimos visita del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. En adelante, Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado, expresó lo siguiente. Gustavo Larrea estudió en Caracas, donde vivió 6 años, y militó en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR por el exilio de su padre. Ha sido diputado y presidente del Parlatino. Se le considera uno de los ideólogos del actual gobierno ecuatoriano.
Entre sus funciones está la de concertar acciones y políticas del Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Defensa y la Secretaría General de la Administración Pública y Comunicación. Noticias Caracol contactó en Bogotá a un desmovilizado de las FARC que se movió en zonas fronterizas mientras militaba en ese grupo guerrillero. Su testimonio es vital para entender cómo operan las FARC en esos territorios. Usted patrullaba la zona norte. ¿En algún momento ustedes se cruzaron la frontera hacia Venezuela? Claro, nosotros pasamos por los lados de Arauquita y por el lado de Saravena. Y eso era que usted va para tal parte, allá no iba uno a pedir permiso que voy a estar allá que me voy para Venezuela, necesito un permiso, no, eso era de una. ¿Allá sabían que ustedes iban cruzando la frontera? Sí, ya se sabía. O sea, la gente que vivía ahí, y creo que el gobierno de allá más o menos tenía idea que uno iba ya para allá. Cuando los comandantes estaban en operaciones militares les decían a ustedes, vamos hacia el otro lado de la frontera, o sea, todo el mundo sabía que iban a pasar la frontera en determinado momento. Sí, eso ya cuando uno va a salir de un punto de partida, le explican a uno, nos vamos a ir para tal parte, o sea, para la frontera, o vamos a llegar a tal parte y no estamos 1 o 2 días. Y tenemos más reacciones sobre la muerte de alias Raúl Reyes. Escuchamos ahora al exministro Camilo González Pozo, director de Indepaz. Nos preocupa lo que sigue. Pensamos que las FARC deben dar señales de una flexibilidad mayor para sentarse a darle salida al tema humanitario. Y con el gobierno, ojalá, yo creo que acogiendo la fórmula como la del presidente Chávez, proceder a unos diálogos humanitarios y de paz. Creo que lo peor que podrían hacer las FARC sería tener algún tipo de represalia con Ingrid Betancourt o con los otros cautivos. Sería un autogolpe mucho mayor incluso que lo que ha sido la muerte de Raúl Reyes. Pues aquí lo importante es que pues, no se enrarezcan las relaciones tampoco a nivel regional y que esto no sea simplemente para fortalecer el lenguaje de las armas, sino que se aproxime un cese de hostilidades en Colombia. El experto en seguridad y analista político Alejo Vargas dijo que con la muerte de Raúl Reyes, el gobierno demostró que la inteligencia de sus Fuerzas Armadas está funcionando y que a la guerrilla se le puede golpear en cualquier parte del territorio colombiano. En términos políticos, es un mensaje muy contundente a las FARC de que no es posible una victoria militar y que en esa medida la salida política se pone a la orden del día, si son racionales, si son pragmáticos. Y en tercer lugar tiene un efecto sobre la moral de la tropa, en el sentido en que es un golpe muy duro, pero también sobre los mandos medios y altos, en el sentido en que ya no van a estar seguros en ninguna parte. Y también habló de esta importante noticia el columnista Ramiro Bejarano. Pues es un golpe muy importante y en particular de la policía colombiana y del Estado colombiano. Me parece que políticamente va a tener muchas consecuencias, tanto en el acuerdo humanitario como en el tema de una futura reelección del presidente Uribe de las fuerzas juridistas y por supuesto también en el campo diplomático. Yo espero que el ala militarista de las FARC comprenda que han recibido un golpe muy duro, el más duro en toda la historia de su vida, y que es la oportunidad que tienen de atender lazos de conversaciones con el gobierno colombiano. Me parece que este golpe les ha mostrado a ellos que el Estado colombiano sí es capaz de derrotarlos. Una vez se conoció la muerte de alias Raúl Reyes, los más importantes medios de comunicación del mundo revelaron la noticia. Las primeras páginas de los periódicos presentaron la foto y los detalles de este operativo que terminó con la muerte del legendario guerrillero. A la muerte. CNN transmitió la rueda de prensa en la que el ministro Juan Manuel Santos dio los detalles del operativo. Raúl Reyes murió en un combate cerca de la frontera con Ecuador. Según informó el ministro de Defensa de Colombia, las operaciones de las FARC se encontraban en un campamento del lado ecuatoriano. El periódico El Mundo de España advierte que en una ofensiva del ejército el gobierno colombiano anuncia la muerte de Raúl Reyes, portavoz de las FARC. Le Figaro de Francia en su titular dice que el número 2 de las FARC murió en combate.
El Comercio de Ecuador revela que el vocero de la FARC, Raúl Reyes, murió en combate con el ejército colombiano. En Venezuela, el periódico El Nacional tituló: abatido Raúl Reyes en combates con el ejército colombiano. En la página de internet de la BBC de Londres, la noticia también destaca que es el primer miembro del secretariado de la FARC muerto en combate. Cayó Raúl Reyes. Y las FARC sufrieron otro duro golpe en las últimas horas, esta vez en el norte del país. En Bolívar fue capturado alias Mañé, el cabecilla de las FARC, que había reemplazado a alias Martín Caballero, comandante de la guerrilla que opera en los Montes de María y quien murió hace varios meses en una operación militar. Este es Lucio Gómez Briñez, alias Mañe, actual comandante de las FARC en los Montes de María de Sucre y Bolívar. Fue capturado por hombres de la Infantería de Marina en zona rural del municipio de Córdoba, Tetón, en Bolívar, dijo el almirante Roberto García Márquez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Tuvimos conocimiento que iba a escapar hacia el sur de Bolívar, se hizo un cerco militar y en uno de esos cercos lo encontramos ya vestido de civil en una motocicleta. Según el coronel Bautista Cárcamo, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, a alias Mañe se le